Diego encontró el sobre entre la ropa de su madre, 3 semanas después del funeral. Dentro, un documento amarillento que hablaba de una iglesia en Oaxaca que ella había heredado de su padre, un hombre del que los muchachos apenas tenían memoria. La madre nunca visitó aquel lugar, nunca lo mencionó, y ahora Diego sostenía en sus manos algo que ella se llevó a la tumba sin explicación. Santiago miró el papel e hizo la pregunta que ninguno de los dos podía responder. Si era herencia, ¿por qué ella nunca fue hasta allá? La iglesia llevaba en pie más de 100 años, sola en medio de un terreno olvidado, lejos de cualquier carretera principal. Cuando los dos hermanos entraron por primera vez, el polvo se pegaba al aire quieto y el olor era de madera vieja y abandono, pero había algo extraño. El piso estaba demasiado limpio en algunos puntos, las puertas trancadas por fuera y debajo del altar, una grieta en el piso que no parecía natural. Santiago se agachó, pasó la mano por la hendidura y sintió una corriente de aire frío viniendo de abajo. Algo estaba escondido ahí, algo que alguien no quería que fuera encontrado. El viaje hasta Oaxaca tomó 2 días completos. Diego manejaba la camioneta vieja, mientras Santiago hojeaba los documentos que encontraron en la caja de madera de su madre. Escrituras, certificados, cartas que nunca fueron abiertas. Todo indicaba que el abuelo había dejado aquella iglesia para su hija hace más de 20 años, pero ella nunca tocó el asunto, ni una palabra, ni siquiera cuando faltaba el dinero, cuando las cuentas del rancho se acumulaban, cuando llegó la enfermedad y drenó todo lo que tenían. Estela intentó convencer a Diego de no ir. Las deudas del tratamiento eran grandes, pero vender el rancho sería suficiente. No necesitaban atravesar el país tras una iglesia que probablemente estaba cayéndose a pedazos. Pero Diego tenía algo en la voz cuando dijo que necesitaba ver. No era por dinero, era por entender por qué su madre guardó aquello en silencio hasta el último día. Cuando llegaron, el pueblo más cercano quedaba a 40 minutos por camino de terracería. La iglesia estaba aislada en lo alto de un terreno, rodeada de vegetación baja y seca. La construcción era sencilla, paredes blancas descascaradas por el tiempo, techo de tejas que parecían intactas. La puerta de madera maciza estaba trancada con un candado oxidado que se dio después de algunos martillazos. Dentro, la luz entraba por las ventanas altas y estrechas, cortando la penumbra en franjas claras. Había bancas de madera enfiladas, algunas chuecas, otras cubiertas de polvo grueso. El altar quedaba al fondo, una estructura elevada de piedra con una mesa sencilla encima. Diego caminó despacio por el pasillo central, mientras Santiago se quedó parado en la entrada, observando. «Huele a guardado, pero no a podrido», dijo Santiago, la voz haciendo eco en las paredes vacías. Diego subió los 3 escalones hasta el altar y pasó la mano por la superficie de piedra. Estaba fría y áspera. Fue entonces que notó que algunas áreas del piso, justo frente al altar, tenían menos polvo que el resto, como si alguien hubiera barrido o pisado ahí recientemente. Se agachó, pasó los dedos por las tablas de madera del piso. «Santiago, ven a ver esto». El hermano menor se acercó y se arrodilló junto a Diego. Había una línea fina, casi imperceptible, contorneando una sección rectangular del piso. No era un encaje natural de las tablas, era un corte. Diego sacó la navaja que cargaba en el cinturón y metió la punta en la hendidura. La madera crujió y algo se movió debajo. Aire frío subió por la abertura, trayendo un olor a tierra húmeda y algo más, algo antiguo. El corazón de Diego latió más fuerte. Miró a Santiago, que tenía los ojos muy abiertos. «¿Crees que mamá sabía de esto?» Santiago no respondió. Solo siguió mirando la grieta en el piso, como esperando que algo subiera de ahí. Les tomó casi 1 hora levantar la sección del piso. La madera estaba sujeta por bisagras oxidadas que se dieron con esfuerzo. Cuando finalmente abrieron, encontraron una escalera estrecha de piedra que descendía hacia la oscuridad. Diego encendió la lámpara que trajeron de la camioneta y bajó primero, cada escalón crujiendo bajo su peso. El compartimento debajo del altar era pequeño, del tamaño de un cuarto apretado, con paredes de ladrillo y techo bajo. En el centro había un baúl de madera oscura con cerraduras de metal. Alrededor, repisas fijadas en la pared sostenían objetos envueltos en tela gruesa. Santiago bajó detrás de su hermano y se quedó en silencio observando. Diego se acercó al baúl y probó la tapa. Estaba cerrada con llave. Forzó las cerraduras con la navaja,
hasta que una de ellas cedió con un chasquido seco. Dentro, documentos enrollados, amarrados con cordel. Tomó uno y lo desenrolló con cuidado. Era un mapa antiguo, trazado a mano, con anotaciones en tinta desvanecida, nombres de lugares que no reconocía, fechas de hace más de 100 años. Santiago tomó uno de los objetos envueltos de la repisa y lo abrió. Era una imagen sacra, tallada en madera, pequeña, pero con detalles minuciosos. El rostro de la santa tenía ojos pintados que parecían seguir el movimiento. Le dio vuelta a la pieza y vio una inscripción en la base, un nombre, una fecha, 1862. Esto es de antes de la abolición, murmuró Santiago. Diego siguió revisando el baúl. Había más mapas, cartas selladas con lacre de cera, cuadernos con páginas amarillentas llenas de anotaciones en letra cursiva apretada. Tomó una de las cartas y rompió el lacre. La tinta estaba desvanecida, pero todavía era posible leer. Hablaba de un transporte, de un escondite, de personas que necesitaban ser protegidas. No tenía firma, solo iniciales al final. ¿Entiendes lo que es esto?, preguntó Santiago con voz tensa. Diego no respondió inmediatamente. Miró alrededor a las repisas, a los objetos envueltos, a los documentos esparcidos. Todo ahí había sido escondido con cuidado, protegido, preservado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El abuelo guardó esto aquí, dijo Diego despacio. Y mamá nunca vino a buscarlo porque nunca supo lo que había. Santiago sostuvo la imagen sacra con más fuerza, o porque alguien no quería que ella supiera. Los dos se quedaron en silencio por un largo momento. Diego cerró el baúl y miró a su hermano. La lámpara temblaba en la mano de Santiago, lanzando sombras danzantes en las paredes de ladrillo. «Necesitamos saber cuánto vale esto», dijo Diego. «¿Y si no es nuestro para vender?» Diego subió la escalera sin responder. Santiago se quedó un instante más mirando alrededor del compartimento, sintiendo el peso de aquel lugar. Después siguió a su hermano, pero antes de salir, miró hacia atrás una última vez. Había algo más en aquellas paredes, algo que todavía no habían visto. Diego se acercó al baúl y probó la tapa. Estaba cerrada con llave. Forzó las cerraduras con la navaja hasta que una de ellas cedió con un chasquido seco. Dentro, documentos enrollados, amarrados con cordel. Tomó uno y lo desenrolló con cuidado. Era un mapa antiguo, trazado a mano, con anotaciones en tinta desvanecida, rutas marcadas, casas identificadas con cruces pequeñas, nombres de haciendas y pueblos. En la esquina superior, una fecha, 1873. Santiago tomó uno de los objetos envueltos de la repisa y lo abrió. Era una imagen sacra, tallada en madera, pequeña, pero con detalles minuciosos. El rostro de la santa tenía ojos pintados que parecían antiguos. Le dio vuelta a la pieza y vio una inscripción en la base, María de la Concepción 1862, debajo del nombre, una frase, para que no olviden. Diego siguió revisando el baúl. Había más mapas, cartas selladas con lacre de cera, cuadernos con páginas amarillentas, llenas de anotaciones en letra cursiva apretada. Tomó una de las cartas y rompió el lacre cuidadosamente. La tinta estaba desvanecida, pero todavía era posible leer. Hablaba de personas llegando de noche, de comida escondida, de ropa cambiada, de caminos seguros hasta la siguiente parada. La carta terminaba con instrucciones. Quema esto después de leer. Pero alguien no lo quemó. Alguien lo guardó. Santiago abrió otro envoltorio. Un medallón de plata con un retrato pintado dentro. Una mujer joven, mirada seria. Atrás del medallón, otro nombre grabado. Otro año, otra historia preservada. Diego tomó uno de los cuadernos y lo hojeó despacio. Cada página tenía registros, nombres completos, edades, de dónde venían, para dónde iban. Diego encontró el sobre entre la ropa de su madre, 3 semanas después del funeral. Dentro, un documento amarillento que hablaba de una iglesia en Oaxaca que ella había heredado de su padre, un hombre del que los muchachos apenas tenían memoria. La madre nunca visitó aquel lugar, nunca lo mencionó, y ahora Diego sostenía en sus manos algo que ella se llevó a la tumba sin explicación. Santiago miró el papel e hizo la pregunta que ninguno de los dos podía responder. Si era herencia, ¿por qué ella nunca fue hasta allá? La iglesia llevaba en pie más de 100 años, sola en medio de un terreno olvidado, lejos de cualquier carretera principal. Cuando los dos hermanos entraron por primera vez,
El polvo se pegaba al aire quieto y el olor era de madera vieja y abandono, pero había algo extraño. El piso estaba demasiado limpio en algunos puntos, las puertas trancadas por fuera y debajo del altar, una grieta en el piso que no parecía natural. Santiago se agachó, pasó la mano por la hendidura y sintió una corriente de aire frío viniendo de abajo. Algo estaba escondido ahí, algo que alguien no quería que fuera encontrado. El viaje hasta Oaxaca tomó 2 días completos. Diego manejaba la camioneta vieja, mientras Santiago hojeaba los documentos que encontraron en la caja de madera de su madre. Escrituras, certificados, cartas que nunca fueron abiertas. Todo indicaba que el abuelo había dejado aquella iglesia para su hija hace más de 20 años, pero ella nunca tocó el asunto, ni una palabra, ni siquiera cuando faltaba el dinero, cuando las cuentas del rancho se acumulaban, cuando llegó la enfermedad y drenó todo lo que tenían. Estela intentó convencer a Diego de no ir. Las deudas del tratamiento eran grandes, pero vender el rancho sería suficiente. No necesitaban atravesar el país tras una iglesia que probablemente estaba cayéndose a pedazos. Pero Diego tenía algo en la voz cuando dijo que necesitaba ver. No era por dinero, era por entender por qué su madre guardó aquello en silencio hasta el último día. Cuando llegaron, el pueblo más cercano quedaba a 40 minutos por camino de terracería. La iglesia estaba aislada en lo alto de un terreno, rodeada de vegetación baja y seca. La construcción era sencilla, paredes blancas descascaradas por el tiempo, techo de tejas que parecían intactas. La puerta de madera maciza estaba trancada con un candado oxidado que se dio después de algunos martillazos. Dentro, la luz entraba por las ventanas altas y estrechas, cortando la penumbra en franjas claras. Había bancas de madera enfiladas, algunas chuecas, otras cubiertas de polvo grueso. El altar quedaba al fondo, una estructura elevada de piedra con una mesa sencilla encima. Diego caminó despacio por el pasillo central, mientras Santiago se quedó parado en la entrada, observando. «Huele a guardado, pero no a podrido», dijo Santiago, la voz haciendo eco en las paredes vacías. Diego subió los 3 escalones hasta el altar y pasó la mano por la superficie de piedra. Estaba fría y áspera. Fue entonces que notó que algunas áreas del piso, justo frente al altar, tenían menos polvo que el resto, como si alguien hubiera barrido o pisado ahí recientemente. Se agachó, pasó los dedos por las tablas de madera del piso. «Santiago, ven a ver esto». El hermano menor se acercó y se arrodilló junto a Diego. Había una línea fina, casi imperceptible, contorneando una sección rectangular del piso. No era un encaje natural de las tablas, era un corte. Diego sacó la navaja que cargaba en el cinturón y metió la punta en la hendidura. La madera crujió y algo se movió debajo. Aire frío subió por la abertura, trayendo un olor a tierra húmeda y algo más, algo antiguo. El corazón de Diego latió más fuerte. Miró a Santiago, que tenía los ojos muy abiertos. «¿Crees que mamá sabía de esto?» Santiago no respondió. Solo siguió mirando la grieta en el piso, como esperando que algo subiera de ahí. Les tomó casi 1 hora levantar la sección del piso. La madera estaba sujeta por bisagras oxidadas que se dieron con esfuerzo. Cuando finalmente abrieron, encontraron una escalera estrecha de piedra que descendía hacia la oscuridad. Diego encendió la lámpara que trajeron de la camioneta y bajó primero, cada escalón crujiendo bajo su peso. El compartimento debajo del altar era pequeño, del tamaño de un cuarto apretado, con paredes de ladrillo y techo bajo. En el centro había un baúl de madera oscura con cerraduras de metal. Alrededor, repisas fijadas en la pared sostenían objetos envueltos en tela gruesa. Santiago bajó detrás de su hermano y se quedó en silencio observando. Diego se acercó al baúl y probó la tapa. Estaba cerrada con llave. Forzó las cerraduras con la navaja hasta que una de ellas cedió con un chasquido seco. Dentro, documentos enrollados, amarrados con cordel. Tomó uno y lo desenrolló con cuidado. Era un mapa antiguo, trazado a mano, con anotaciones en tinta desvanecida, nombres de lugares que no reconocía, fechas de hace más de 100 años. Santiago tomó uno de los objetos envueltos de la repisa y lo abrió. Era una imagen sacra, tallada en madera, pequeña, pero con detalles minuciosos. El rostro de la santa tenía ojos pintados que parecían seguir el movimiento. Le dio vuelta a la pieza y vio una inscripción en la base, un nombre, una fecha, 1862.
Esto es de antes de la abolición, murmuró Santiago. Diego siguió revisando el baúl. Había más mapas, cartas selladas con lacre de cera, cuadernos con páginas amarillentas llenas de anotaciones en letra cursiva apretada. Tomó una de las cartas y rompió el lacre. La tinta estaba desvanecida, pero todavía era posible leer. Hablaba de un transporte, de un escondite, de personas que necesitaban ser protegidas. No tenía firma, solo iniciales al final. ¿Entiendes lo que es esto?, preguntó Santiago con voz tensa. Diego no respondió inmediatamente. Miró alrededor a las repisas, a los objetos envueltos, a los documentos esparcidos. Todo ahí había sido escondido con cuidado, protegido, preservado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El abuelo guardó esto aquí, dijo Diego despacio. Y mamá nunca vino a buscarlo porque nunca supo lo que había. Santiago sostuvo la imagen sacra con más fuerza, o porque alguien no quería que ella supiera. Los dos se quedaron en silencio por un largo momento. Diego cerró el baúl y miró a su hermano. La lámpara temblaba en la mano de Santiago, lanzando sombras danzantes en las paredes de ladrillo. «Necesitamos saber cuánto vale esto», dijo Diego. «¿Y si no es nuestro para vender?». Diego subió la escalera sin responder. Santiago se quedó un instante más mirando alrededor del compartimento, sintiendo el peso de aquel lugar. Después siguió a su hermano, pero antes de salir, miró hacia atrás una última vez. Había algo más en aquellas paredes, algo que todavía no habían visto. Diego se acercó al baúl y probó la tapa. Estaba cerrada con llave. Forzó las cerraduras con la navaja hasta que una de ellas cedió con un chasquido seco. Dentro, documentos enrollados, amarrados con cordel. Tomó uno y lo desenrolló con cuidado. Era un mapa antiguo, trazado a mano, con anotaciones en tinta desvanecida, rutas marcadas, casas identificadas con cruces pequeñas, nombres de haciendas y pueblos. En la esquina superior, una fecha, 1873. Santiago tomó uno de los objetos envueltos de la repisa y lo abrió. Era una imagen sacra, tallada en madera, pequeña, pero con detalles minuciosos. El rostro de la santa tenía ojos pintados que parecían antiguos. Le dio vuelta a la pieza y vio una inscripción en la base, María de la Concepción 1862, debajo del nombre, una frase, para que no olviden. Diego siguió revisando el baúl. Había más mapas, cartas selladas con lacre de cera, cuadernos con páginas amarillentas, llenas de anotaciones en letra cursiva apretada. Tomó una de las cartas y rompió el lacre cuidadosamente. La tinta estaba desvanecida, pero todavía era posible leer. Hablaba de personas llegando de noche, de comida escondida, de ropa cambiada, de caminos seguros hasta la siguiente parada. La carta terminaba con instrucciones. Quema esto después de leer. Pero alguien no lo quemó. Alguien lo guardó. Santiago abrió otro envoltorio. Un medallón de plata con un retrato pintado dentro. Una mujer joven, mirada seria. Atrás del medallón, otro nombre grabado. Otro año, otra historia preservada. Diego tomó uno de los cuadernos y lo hojeó despacio. Cada página tenía registros, nombres completos, edades, de dónde venían, para dónde iban. Algunas páginas tenían anotaciones al lado. Llegó bien, siguió hacia el norte. Se quedó 3 días. El abuelo había documentado todo. Cada persona que pasó por aquella iglesia lo registró como queriendo garantizar que existieron, que lucharon, que lo lograron. Diego cerró el cuaderno despacio. Esto es prueba de que gente arriesgó todo para huir y el abuelo ayudó. Escondía a estas personas aquí. Santiago sostuvo la imagen sacra con más fuerza. ¿Y estas cosas? ¿Por qué guardarlas? Diego miró alrededor porque las familias que huyeron las dejaron, para tener registro de que existieron, para que nadie borrara su historia. Diego volvió al pueblo al día siguiente, para buscar a alguien que pudiera evaluar lo que encontraron. Santiago se quedó en la iglesia leyendo los cuadernos del abuelo, página por página. Cada registro era una vida. Joaquín, 32 años, huyó con su esposa y 2 hijos. Elena, 17 años, sola, herida del pie. Pedro, 60 años, ciego de un ojo, buscando a su hija. El abuelo anotaba todo con cuidado, como si supiera que un día alguien necesitaría saber. Cuando Diego volvió, traía consigo a un hombre delgado de cabello canoso y lentes redondos. Se presentó como Héctor, profesor jubilado que trabajó años en museos y conocía objetos históricos.
Diego explicó que necesitaban una evaluación discreta. Héctor bajó al compartimento y examinó todo por horas. Cuando subió, el rostro estaba serio. «Esto vale más de 1.200.000», dijo Héctor. «Coleccionistas particulares pagarían fortunas, pero ustedes necesitan entender que si venden a cualquiera, van a destruir el valor histórico de esto. Estas rutas, estos nombres, estas historias necesitan ser preservadas, no escondidas en colecciones privadas». Diego cruzó los brazos. «¿Y cuánto ganas tú si vendemos a través de ti?». Héctor dudó. «Yo recibo comisión, sí, pero mi consejo es honesto. Vendan mal y van a tener problemas legales. El Estado puede tomarlo todo como patrimonio nacional». Esa tarde, después de que Héctor se fue, Santiago salió a comprar comida al pueblo. En la tienda, un hombre mayor se acercó. Tenía el rostro marcado por el sol, manos grandes y callosas, sombrero de palma gastado. Miró a Santiago con ojos que parecían conocer secretos. «¿Eres nieto de Sebastián?». No era pregunta, era afirmación. Santiago asintió despacio. «Yo soy Gerardo. Trabajé con tu abuelo por 20 años. Lo ayudé a esconder gente, a guiar en las rutas, a mantener la iglesia protegida. Sé lo que encontraron y sé que están pensando en vender». Santiago tragó saliva. «¿Cómo lo sabes?». Gerardo dio una media sonrisa triste. «Porque yo dejé las notas de aviso. Fui yo quien entró a la iglesia cuando ustedes no estaban. Todavía tengo la llave que tu abuelo me dio hace 40 años. Vigilo ese lugar desde que él murió, esperando que alguien de la familia viniera, esperando que hicieran la elección correcta». Santiago sintió el piso desaparecer bajo sus pies. «¿Conociste a mi madre?». Gerardo asintió. «La conocí. Ella vino aquí una vez hace muchos años. Tu abuelo le mostró el compartimento antes de morir. Le explicó todo. Ella lloró. Dijo que nunca iba a tocar aquello, que lo iba a dejar guardado hasta tener certeza de que alguien hiciera lo correcto. Por eso nunca volvió. Sabía que si volvía con necesidad iba a ser tentada a vender. Ella los protegió de esa elección mientras pudo». La voz de Santiago salió ronca. «¿Y ahora? ¿Qué hacemos?». Gerardo puso la mano pesada en su hombro. «Ustedes deciden, pero sepan que hay gente vigilando. Gente como yo, que le prometió a tu abuelo que no iba a dejar que esto se volviera mercancía. Si intentan vender, van a tener que pasar sobre nosotros y no vamos a dejar fácil». Santiago volvió a la iglesia y le contó todo a Diego. El hermano mayor lo escuchó en silencio, la mandíbula tensa. Cuando Santiago terminó, Diego golpeó la pared con fuerza. «Mamá sabía, ella sabía, y nunca contó nada. Ella nos protegió», dijo Santiago en voz baja. «No quiso ponernos ese peso mientras ella estaba viva». Diego se volteó hacia su hermano, los ojos rojos. «¿Y de qué sirvió? Tenemos el peso ahora, tenemos sus deudas, tenemos el rancho cayéndose a pedazos, y tenemos un montón de gente vigilando para asegurarse de que no hagamos nada». Santiago tomó uno de los cuadernos del abuelo y lo abrió en una página al azar. Leyó en voz alta: «Magdalena, 24 años, embarazada de 6 meses, pies sangrando, huyó sola después de que vendieron a su esposo. Se quedó aquí 8 días hasta que pudo seguir. Dejó un rosario de madera como agradecimiento». Cerró el cuaderno y miró a Diego. «Esto no es nuestro. Nunca lo fue». Diego se sentó en el piso, recargado en la pared. Lo sé, pero nosotros también importamos, Santiago. Mamá importaba. Ella murió sin poder descansar porque no tenía dinero y vamos a seguir el mismo camino si no hacemos algo». Los dos se quedaron en silencio. Después de un tiempo, Diego habló de nuevo. «Necesito hablar con Estela». Volvieron a la pensión y Diego escribió una carta larga para su esposa. Contó todo: el descubrimiento, el valor, las amenazas, lo que su madre sabía, el dilema que estaban enfrentando. Mandó la carta al día siguiente y esperó. 3 días después, llegó la respuesta. Estela escribió con letra firme y clara: «Diego, me casé contigo sabiendo que eres hombre de honor. Tus hijos van a crecer admirándote o juzgándote, dependiendo de lo que hagas ahora. ¿Vamos a pasar apretados? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí, pero vamos a lograrlo. Tú sabes qué es lo correcto. Haz lo correcto. Yo estoy aquí esperando que regreses con la frente en alto». Diego leyó la carta 3 veces. Después la dobló y la guardó en el bolsillo. Miró a Santiago. Ella dijo que hiciera lo correcto. Santiago asintió. «¿Y tú sabes qué es?». Diego respiró profundo.
Sí, pero todavía no sé cómo fue cuando tocaron a la puerta de la pensión. Era Héctor, acompañado de una mujer de mediana edad, postura firme, ojos atentos. Se presentó como Natalia del Instituto de Preservación Histórica. Héctor me contó sobre el descubrimiento. Dijo, vine a ofrecer una solución. Ustedes pueden hacer una donación de los objetos al instituto. A cambio, vamos a garantizar que el nombre de su abuelo sea registrado como guardián oficial. La historia va a ser contada y vamos a ayudarlos con un apoyo para mantener la propiedad de la familia. ¿Cuánto de apoyo?, preguntó Diego desconfiado. Natalia lo miró a los ojos. No va a cubrir todo lo que valen los objetos, pero va a cubrir las deudas de su madre y darles un comienzo para reconstruir. No es caridad, es reconocimiento por lo que su familia hizo. ¿Y si nos negamos?, preguntó Santiago. Natalia cruzó los brazos. Entonces van a tener que elegir entre vender ilegalmente y enfrentar procesos o guardarlo todo y seguir quebrados. No hay tercera opción. Diego y Santiago pidieron un día para pensar. Natalia aceptó y dejó un documento con los términos de la propuesta. Los hermanos volvieron a la iglesia y se quedaron sentados en el altar, lado a lado, en silencio. Fue Santiago quien habló primero. Podríamos intentar vender por fuera, encontrar un comprador que pague en efectivo sin registro, resolver todo rápido. Diego negó con la cabeza. Gerardo y su gente no lo iban a permitir, y si lo permitieran, íbamos a pasar el resto de la vida sabiendo que traicionamos todo lo que el abuelo construyó, todo lo que mamá protegió. Santiago miró a su hermano. ¿Entonces ya decidiste? Diego suspiró. Decidí que no puedo vivir mirándome al espejo y viendo a un traidor, pero eso no lo hace más fácil. Vamos a salir de aquí sin el dinero que podía cambiar nuestras vidas, pero salimos con la conciencia limpia. Diego soltó una risa amarga. La conciencia limpia no paga cuentas. No, pero nos deja dormir en las noches. Al día siguiente, los dos buscaron a Natalia y aceptaron la propuesta, pero Diego puso condiciones. Quiero que el dinero del instituto, cuando haya exposición o estudio de estos objetos, sea dirigido a comunidades afrodescendientes de la región. Quiero que el nombre del abuelo esté en todo, y quiero que Gerardo sea reconocido también.